Se lo preguntamos al diputado Esteves, Enrique Esteves, que ya está en contacto con nosotros vía Skype. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por recibirnos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Analizando cómo la pandemia va afectando de forma distinta a todas las provincias de la República Argentina. ¿Qué cantidad de casos confirmados hay hasta el día de hoy en la provincia de Santa Fe? En total tenemos 268 en todo este tiempo. En el día de ayer hubo 3 casos nuevos. Están vinculados con contactos con la provincia de Chaco, en el norte de la provincia de Santa Fe, que ustedes saben es una de las provincias que está bastante afectada por este virus. A partir del 7 de junio, ¿qué actividades van a poder reactivarse en la provincia? Bueno, deportes que no tengan contacto físico, esa es una de las decisiones que se están tomando. Hay un protocolo vinculado también al transporte que salga o entre, sobre todo de las principales ciudades y que tenga contacto con otras provincias, en particular, como les decía, la provincia del Chaco o la provincia de Buenos Aires y por ende también la ciudad autónoma de Buenos Aires. El trabajo doméstico va a ser habilitado y las reuniones familiares hasta 10 personas, obviamente teniendo en cuenta cuáles son los protocolos de cuidado. Y los gimnasios también, pero con un protocolo especial y para determinado tipo de entrenamiento, como así también todo lo que tiene que ver con la gastronomía, cumpliendo también con un protocolo y bajo la idea de que se pueda llevar los comestibles y no consumir en el lugar. Sí, una pregunta. Usted habló del servicio doméstico y leí también oficinas, diputado. Supongo que son oficinas en algunos casos públicas, en otros casos oficinas privadas, pero leía que había una particularidad tanto para oficinistas como para empleadas domésticas o empleados domésticos, que era que en la medida de lo posible deberían trasladarse con un sistema de transporte particular y no en el sistema público, que siempre está claro, es un punto de mucho contagio. ¿Hay algo de eso o es un tema que no se terminó saldando de esa manera? Así es como vos lo decís. Las oficinas no tienen que ver con oficinas públicas que tienen un funcionamiento parcial, como viene siendo hasta ahora. Tiene que ver con un mínimo funcionamiento administrativo de distinto tipo de trabajo de oficina, ¿no? Desde los partidos políticos, obras sociales, sindicatos, pero que tienen un límite horario que es las 19 horas y la idea es no utilizar el transporte público, como vos decís, porque es uno de los factores de mayor riesgo. Vale aclarar y aprovecho también porque no ha aparecido mucho en los medios nacionales. En la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe, como en muchas ciudades importantes del interior del país, hemos tenido hasta casi 20 días de paro de transporte público. Este tema es un tema, bueno, que es un problema que venimos arrastrando desde hace muchísimos años, que tiene que ver con la distribución de los subsidios al transporte público y al combustible, pero que ha afectado en el último tiempo. Tuvo una solución parcial esta semana por los sueldos de abril, pero ya hay que empezar a pagar los sueldos de mayo y el tema no está resuelto, con lo cual también el transporte público es una herramienta que, independientemente de la cuestión sanitaria, también hay un problema de fondo que tiene que ver con esto que les comentaba. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Verónica Benaim lo saluda. En ese sentido, en la Comisión de Transporte que preside el radical José Cano, se está hablando de un proyecto que pretende la creación de un fondo federal para el transporte, justamente, y también nacionalizar la SUBE. ¿Usted está de acuerdo con estas dos iniciativas? ¿Creen que pueden, de alguna forma, paliar la situación de crisis que está viviendo el transporte urbano, sobre todo los colectivos que hacen su recorrido de larga distancia y media? ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Mirá, obviamente que sí estoy de acuerdo. Yo fui autor también de 2 proyectos. Uno, que en esta situación que estamos viviendo coyuntural de la pandemia y el aislamiento social obligatorio, se contemple a las empresas de transporte público de pasajeros en el programa de asistencia al trabajo y a la producción que está brindando el gobierno nacional. Por otra parte, un proyecto que viene a proponer una posible solución de fondo
a la distribución de los subsidios. Nosotros lo que proponemos es que se arme una comisión que esté a cargo del ministro de Transporte, donde participen todas las jurisdicciones que son beneficiarias de los subsidios para poder construir un sistema de reparto que sea equitativo y más justo. Ustedes saben, uno de los principales componentes del subsidio al transporte público de pasajeros, sobre todo hablo del urbano, está compuesto por el impuesto al combustible. Ustedes saben que el impuesto al combustible lo paga todo argentino o argentina que cargue el tanque de su auto en cualquier lugar del país, incluso en localidades donde no existe el transporte público. Entonces, nosotros creemos que hay una desigualdad y miren, se viene hablando mucho en estos días, ¿no?, de que las cosas son muy diferentes en Capital Federal o en el área metropolitana de Buenos Aires que en el resto del país. Porque, bueno, tenemos una historia, ¿no?, donde ha sido muy difícil en base a leyes, pero sobre todo a la aplicación de esas leyes en políticas públicas que garanticen un real federalismo en muchos temas. El tema particular del transporte es uno y de los subsidios, porque los subsidios que el Estado Nacional le brinda a la Ciudad de Buenos Aires y a su área metropolitana es infinitamente mayor, ¿no? El tema de nacionalizar la SUBE, no sé cómo es el boleto, digamos, en el colectivo urbano, digamos. Sí, en realidad lo de la SUBE en la ciudad de Rosario ya, por ejemplo, tendría que estar hace muchísimos años. Ajá. Y nunca se logró que se haga efectiva la tarjeta SUBE. Es uno de los desafíos, y más que desafíos, es una de las deudas que hay con el interior del país, en particular con las principales ciudades que tienen transporte urbano. No todas, porque hay algunas que sí han tenido acceso, como por ejemplo la ciudad de Santa Fe. Diputado, lo vuelvo a llevar un poquito a la naturaleza de su provincia y a cómo afecta la pandemia, particularmente en esa geografía. ¿Cuál es la situación en los barrios vulnerables? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en términos generales está controlado. En la provincia de Santa Fe existe un sistema de salud que tiene 3 niveles, obviamente 3 niveles de complejidad vinculados a centros de salud, que son los que están en los distintos barrios. Les doy el ejemplo de mi ciudad, la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario, ningún habitante de nuestra ciudad tiene un centro de salud a no más de promedio, ¿no?, a 15 cuadras. Ese promedio baja en los barrios más vulnerables. Digamos, esa atención primaria de la salud lo que hace es trabajar mucho en la prevención. Y después hay otros niveles, obviamente, de complejidad mayores y de especialidades que van abordando. Entonces, lo que permite esto es tener un control mucho más cercano y un trabajo mucho más cotidiano con los vecinos y las vecinas, con lo cual, por el momento, no ha habido, como ha ocurrido en otros lugares del país, en los sectores o en los barrios más vulnerables, brotes de este virus. Bueno, para la gente que me estaba consultando, efectivamente el diputado Enrique Esteves es el hijo del doctor Esteves Boero, miembro fundador clave del Partido Socialista de la provincia de Santa Fe. Pero, diputado, una pregunta que tiene que ver con esto, y me interesa porque usted no es ni de Juntos por el Cambio ni es un hombre del Frente de Todos. La semana pasada había una solicitada denunciando una supuesta infectadura. ¿Usted la comparte como hombre que no es ni oficialista ni opositor? ¿Cree que fue una exageración? ¿Cómo lo ve? No, desde ya que no la comparto. Me parece que es una gran irresponsabilidad por parte de las personas que firmaron esta nota. Y te voy a decir por qué. Yo creo y estoy convencido de que el criterio que ha utilizado el gobierno nacional, los gobernadores, los gobiernos locales, el criterio que tiene que ver con defender la salud y defender la vida es el criterio correcto para abordar esta pandemia. Dicho esto, pienso, y no solamente por esta situación coyuntural que estamos viviendo, que nosotros necesitamos construir, y lo vemos quizá en fotos, ¿no?, cuando se lo ve al presidente Fernández con Larreta, con Kicillof, en reuniones se ve como algo extraordinario en la política argentina y en el funcionamiento institucional de nuestro país. Eso debiera ser la absoluta normalidad, y no solamente debería quedar
circunscripto, digamos, a las personas que tienen mayores responsabilidades públicas, como en los casos que mencioné, sino que creo que tiene que haber espacios de acuerdo. Nosotros venimos presentando, vos lo mencionabas a mi viejo, nosotros venimos presentando desde el bloque socialista, y no solamente nosotros, pero ya hace más de 30 años en el Congreso de la Nación, un proyecto para que se cree un Consejo Económico, Social y Político. En cada tema que vos veas de la Argentina, desde nuestra mirada, obviamente, y respetando las distintas miradas, lo que vemos es una falta de planificación. Y la planificación que falta en la Argentina, en cualquiera de los temas principales, tiene que surgir de consensos que sean lo más amplio posible, para poder transformar esa planificación en políticas de Estado que se sostengan por lo menos durante 15, 20, 25 años, y que todos los gobiernos que tengan a cargo esa responsabilidad dentro de ese andarivel puedan transitar. Y eso lo ves en la educación, lo ves en la salud, lo ves en la idea de un modelo de desarrollo productivo, en la necesidad de nuestro país de una reforma tributaria, en fin, en casi todos los temas que abordamos vemos esta falta de planificación, y por eso es que es tan importante, y ojalá que el presidente lo lleve adelante. Incluso nosotros estamos dispuestos, obviamente, y lo hemos puesto a consideración del gobierno nacional, de aportar todas nuestras experiencias que hemos tenido en la provincia de Santa Fe, pero también en otros lugares, de cómo llevar adelante esto, que sin duda creemos que es una herramienta importante. Esta carta que vos mencionás, lejos de hacer una propuesta o de marcar un error, pero con propuestas que sean superadoras de la realidad, lo que hace es agitar un fantasma que claramente no colabora, y en la situación social que estamos nosotros viviendo, con el miedo que todos tenemos porque nos sentimos muy vulnerables, tenemos que saber que hay gente que ya la viene pasando muy mal desde antes, ¿no? Obvio. Y que esta pandemia ha empeorado su situación, con lo cual hay que ser muy responsables, porque después vemos asombrado lo que pasa en otros países, pero bueno, esas son consecuencias muchas veces de situaciones preexistentes, pero fundamentalmente de gobiernos que son de tinta autoritarios y que, lejos de convocar al diálogo y a los acuerdos, convocan a la confrontación. Muchísimas gracias, diputado Esteves, por este contacto con nosotros. Muchas gracias, y vamos a seguir a lo largo de estas tardes conociendo seguramente el derrotero del virus en cada una de esas provincias. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes, y quedo a disposición. Muy amable. Muchas gracias.